Planta convertidor giratorio de frecuencia. En este video se expondrá la puesta en marcha y la obtención de la dinámica del comportamiento de la planta del convertidor giratorio de frecuencia del laboratorio de control del programa de Ingeniería en Automática de la Universidad del Cauca. El objetivo de esta práctica es, a partir de la observación del comportamiento dinámico de la variable de proceso, obtener un modelo del comportamiento dinámico de la variable de interés a partir de un cambio tipo escalón de la variable manipulada. En este primer video se podrá observar el cableado y la puesta en marcha de la planta en el laboratorio. Ya conocemos el panel de control, donde tenemos el PLC, los variadores, y en el campo tenemos estos elementos, los cuales vamos a conectar como aparece en la figura, en donde tendríamos una bornera de conexiones donde tenemos los terminales que van hacia los variadores. El actuador se conecta a esta bornera para llevar la energía electromagnética al generador. Ese transporte viaja por medio de estos medidores, que son batímetros, para poder calcular la potencia real que consume el generador en el estator. Se mide su tensión y su corriente para poder calcular la potencia aparente de consumo. Aquí tendríamos la energía que llega al estator del generador, el rotor del generador, que tiene conexión en estrella. Tanto en el estator como en el rotor tenemos conexión en estrella. De el rotor sale la conexión hacia la carga, que es un motor de inducción de rotor jaula de ardilla, el cual también se conecta en estrella y es alimentado por la energía obtenida desde el generador. Este a su vez está conectado al motor de arrastre, que es un motor síncrono que está acoplado por una banda hacia el eje del generador, y su velocidad va a depender de la frecuencia del campo electromagnético del estator de este motor síncrono, el cual está conectado a un variador en el panel. Entonces, esta conexión la vamos a replicar con los módulos de máquinas eléctricas con las que contamos en el laboratorio. Entonces, aquí observamos la conexión, tenemos los módulos, donde vemos la bornera superior, tenemos las señales trifásicas, las cuales van a los batímetros. De esos batímetros van hacia el estator del generador, como vemos aquí. Pues aquí tendremos el generador, ese es el estator, la conexión está en estrella, el rotor, que tiene conexión en estrella interna, la salida del rotor, que es la red o el campo generado, va hacia la carga, que es este motor de inducción rotor jaula de ardilla conectado en estrella. Tenemos el sensor, que mide la velocidad mecánica y va hacia la bornera de conexiones, y esta conexión va conectada directamente a la entrada de alta velocidad del PLC. Aquí tenemos la alimentación hacia el motor de arrastre, que es el motor sincrónico. Tenemos la conexión en estrella, y vemos aquí la conexión por la banda, el acople mecánico entre los ejes tanto del generador como del motor de arrastre. También tenemos la conexión de los medidores tanto de corriente por fase y la tensión de fase del campo electromagnético que entra hacia el estator. Vamos a encender la planta. Para ello tenemos estas perillas en las cuales energizamos la línea de 220 monofásica que va hacia los variadores, la línea de potencia, y energizamos la línea de 110 para la instrumentación de ese nivel de tensión. Entonces con eso energizamos
los variadores, la línea de 110. Esto lo vemos en estos dos indicadores que nos dicen que están activas las líneas de tensión, y activamos la instrumentación con la fuente de 24 voltios para encender lo que es el PLC y la instrumentación de medida. Aquí tenemos este variador, que es el que alimenta el motor de arrastre. Lo encendemos desde este botón, y con esta perilla manual podemos ajustar la velocidad. Como podemos escuchar, arrancó el motor de arrastre. Este motor de arrastre mueve a su vez el eje del generador, pero como el estator está desenergizado, vemos que la carga no gira porque no se está generando electricidad hasta que no se active el campo electromagnético del estator. Cuando se activa el campo electromagnético del estator, vemos que ya genera electricidad y la carga puede consumir esa energía. Esa energía que entra del actuador hacia el sistema se mide a partir de estos batímetros y el amperímetro y el voltímetro, que nos permiten calcular la potencia aparente que entra al generador. Ahora, con el variador manual podemos hacer ajustes de velocidad mecánica. En este caso, vamos a reducir la frecuencia. Eso implica que la velocidad mecánica disminuye, tal como lo escuchamos en el video. Eso va a tener un efecto en el consumo energético del generador. Aquí vemos que la potencia, la velocidad mecánica disminuye, por lo tanto también su potencia. Ese es el eje del generador, disminuyó la velocidad. Ahora vamos a incrementar la velocidad a partir del variador. Observamos que cambia la velocidad de giro, y eso lo vamos a ver reflejado en la frecuencia de la red eléctrica que alimenta la carga. Nuevamente lo ajustamos a 30 Hz para hacer la prueba del comportamiento dinámico del sistema. Este variador está conectado al controlador con la conexión de Ethernet. Lo que hicimos allí es cambiar el sentido de giro del motor de arrastre, y vemos que el motor gira en sentido contrario, y eso va a tener un efecto sobre la frecuencia de la red eléctrica que alimenta este motor de inducción rotor jaula de aire. Muy bien, ahora estamos en el computador de la planta. Vamos a hacer la conexión entre el PLC y el actuador, hacer una configuración de Ethernet. Luego programaremos el ladder del PLC y por último cargaremos el supervisorio o la interfaz hombre-máquina para poder observar el comportamiento de las variables en este proceso. Entonces, lo primero que hacemos es crear el driver de conexión entre el PLC y el actuador. Lo hacemos por Ethernet, se le hace una asignación de una IP. Ahí nos dice que está corriendo, que hay una conexión que está en operación. Ahora se carga el ladder, nuestro algoritmo, y se va a descargar hacia el PLC. Seleccionamos el equipo, se descarga. Y con esto tendríamos ya programado el PLC. Ahora vamos a mirar la interfaz de hombre-máquina. Nos abrimos la interfaz
se verifica el nodo de conexión entre el HMI y el PLC. Se abre la interfaz y la corremos. Entonces aquí en la interfaz obtenemos nosotros el motor de arranque del campo electromagnético. Este nos da el cambio de giro, ¿sí? Y fijamos la frecuencia en 40 Hz. Aquí se colocan 400 porque el sistema nos pide que sea multiplicado por 10. Y aquí obtenemos en la línea roja la frecuencia del esfuerzo de control de la variable manipulada, y tenemos la variable de proceso en Hz, que es la línea verde. Entonces fijamos la frecuencia en 400 y observamos el comportamiento. La planta es bastante rápida. Y vamos a hacer ahora la prueba de tipo escalón, donde aplicamos un cambio en la frecuencia del campo electromagnético para el sentido de giro horario. Entonces aquí aplicamos el cambio. Entonces vemos el evento del cambio en la frecuencia y observamos la respuesta del sistema. Ahora vamos a pausar la interfaz y organizamos la gráfica para poder obtener los datos que ustedes deben llenar en las tablas del soporte de registro de las actividades. Entonces esta barra negra que ustedes ven allí nos permite identificar el valor de las variables instantáneas que tienen que ver la línea roja, que es el esfuerzo de control, la variable de proceso y el tiempo. Ese va a ser el t igual a 0, donde ocurrió el evento, donde se aplicó el escalón, y vamos a mirar la curva de reacción, que es la que tenemos acá. Claramente vemos que es una curva de forma exponencial con tiempo muerto, y podemos aplicar el método de identificación para este tipo de sistemas. Entonces vamos a registrar en la tabla los valores de la variable de proceso y el tiempo, de acuerdo al corrimiento que vamos a tener aquí con esta barra de desplazamiento. Entonces todos estos puntos ustedes los van a trazar en la tabla. Debido a que el PLC tiene mala resolución, hay que hacer una interpolación lineal para poder estimar los valores contiguos al valor dado cuando tenemos valores que dan el mismo punto, pero claramente en la gráfica vemos que tienen valores diferentes. Entonces hacemos una aproximación lineal entre los diferentes puntos. Bien, con esos datos registramos la primera tabla. Una vez hayamos terminado, eliminamos el pause y vemos que tenemos las variables en su comportamiento en estado estable. Hacemos un cambio en el sentido de giro del campo electromagnético de estator y vemos que la frecuencia cae. Eso implica que la velocidad del motor se está deteniendo. Hacemos el cambio de giro
y al hacerlo vemos que la frecuencia cambia, la fijamos nuevamente a 40 Hz y esperamos a que la planta se estabilice. Sí, en este caso lo único que se hizo fue cambiar el sentido de giro del campo electromagnético y fijamos nuevamente la frecuencia en 40 Hz. Esperamos a que el sistema se estabilice y aplicamos un cambio de escalón hasta los 50 Hz. Entonces nuevamente tenemos el evento, aquí aplicamos el escalón y observamos la curva de reacción del sistema. De igual manera, pausamos la gráfica, ubicamos la barra del lector donde tendríamos el t igual a 0, nuestro t igual a 0 donde aplicamos el escalón, y vamos a llenar la segunda tabla con los datos de la gráfica haciendo interpolación lineal para los puntos intermedios donde no tenemos registro. Entonces la idea es obtener la mayor cantidad de datos posibles para que la gráfica nos represente de mejor manera la dinámica. Entonces tomar la mayor cantidad de puntos de la curva. Recuerden que ustedes pausan el video las veces necesarias hasta que tengan la gran cantidad de puntos que les pide la tabla. Listo, ya tenemos los datos, suprimimos el pause y vemos aquí los eventos ocurridos, donde tendríamos nosotros en esta primera parte en un sentido de giro. Cuando cambiamos el sentido de giro, cambió la frecuencia de generación. Aquí aplicamos la prueba de escalón y obtenemos la curva de reacción. Entonces con estos datos vamos a rellenar las actividades que nos pide el reporte de la práctica del día de hoy.